hay plenitud de gozo. Bueno, estar en la casa del Señor, venir, cantar, alabar al Señor, abrir la palabra, recibir el consejo, la dirección de Dios. Y les invito esta mañana a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Y el tema que tenemos aquí es las actitudes frente a la Navidad. Si bien el pasaje que vamos a leer y lo que vamos a considerar, diríamos que cronológicamente ocurrió unos 45 días después del nacimiento de Cristo, pero todo esto es como visto en el tiempo, en la distancia que nos separa con el nacimiento de Cristo como una unidad. El nacimiento de Jesús y la llegada de los magos y todo esto ocurrió, para nosotros es como que si fuera un solo hecho, pero en realidad hay unos 45 días de separación entre uno y otro de estos acontecimientos. Pero nosotros estábamos aquí en estos días de Navidad, los previos a la Navidad, los comercios. Leía esta mañana en el diario también que el turismo se prepara y dice que se viste de fiesta, la cordillera se vistió de fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esperan que algo ocurra, que la gente se movilice, y de hecho que nos movilizamos y hay movimientos de visitas a las familias. Es una fiesta de reconocimiento y de compañerismo también, de familiaridad. Ahora, lo interesante es que los acontecimientos de la Navidad, más allá de todo lo que significa para nosotros, y creo que hay distintas actitudes frente a la Navidad. Para algunos dirá es una fiesta, para otros dirá es un negocio, para otros cada uno tendrá su concepto acerca de lo que es la Navidad. Pero lo interesante es que los sucesos de la Navidad marcaron la historia de toda la humanidad. Marcaron la historia en un antes y en un después. El mundo se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. La Navidad marcó la historia. Como aquel pastor Richard Wurmbrand que iba en un transporte público y procurando evangelizar en la antigua Unión Soviética, y uno de aquellos líderes soviéticos y del partido le estaba negando la fe. Y él le dice, mire, usted no puede negar mucho, el diario comunista lo está diciendo, le está diciendo lo que yo le digo, que Cristo vive. Entonces el hombre se puso nervioso y dice, ¿cómo puede ser? Nosotros, comunistas, no, y negamos todo. Y él simplemente, el pastor Wurmbrand le dijo, fíjese la fecha que tiene el diario. Y cuando leyó la fecha, dice, ¿por qué tiene la fecha determinada? Porque es antes de Cristo, después de Cristo. El diario le estaba testificando de que Cristo vino a este mundo. Distintas actitudes frente a la Navidad. Quiero mencionar algunas cosas interesantes, para algunos será un repaso, para otros será nuevo, pero quiero mencionar, en el capítulo 1 de Mateo, generalmente uno no lee los primeros 16 versículos, ni los 17, creo que no leemos los 17 versículos del capítulo 1, porque son las genealogías. Pero en esta mañana quiero detenerme en las genealogías y después en el capítulo 2. Si usted tiene algo para marcar allí, le voy a pedir que usted se prepare y puede marcar en su Biblia algunas cosas interesantes que hay en las genealogías. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, déjeme terminar y va a ver que tiene que ver mucho con la Navidad. En primer lugar, Jesucristo es anunciado en la historia. Jesucristo es anunciado, por eso está el primer punto ahí. Jesús es anunciado en la historia más de 900 años antes de que Él venga a este mundo.
antes del nacimiento de Jesús ya fue anunciado. Observe, entonces vamos a ver lo que dice en Génesis 17:6, aparece allí este pasaje de la Biblia que dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esto es una promesa que Dios hace a Abraham. En Génesis 12, verso 1 y verso 2, está la primer promesa que Dios hace a Abraham. Y luego va repitiendo en Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 17. Dios va ampliando, va confirmando y va ampliando la promesa que Dios hace a Abraham. Le habla del territorio, le habla de la propiedad de la tierra, que ellos no tenían nada, pero dice: esta es la tierra que ustedes van a tener, yo se la doy a ustedes. Después le pone los límites del norte, del sur, de un lado, del otro. Dios va ampliando las promesas, y en esa ampliación de las promesas llegamos al 17:6, que dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Reyes. Quiero que usted mencione y mantenga esto en su mente: reyes saldrán de ti. Entonces, Abraham, imagínense, 900 años antes de Cristo, allí él estaba pensando, recibió esta promesa de Dios y pensando: ¿cuándo va a ser esto? Dios no le dijo cuándo, pero Dios le dijo: son promesas. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y por esa fe de creerle a Dios le fue contado por justicia a Abraham. Y Abraham fue un hombre de fe porque le creyó a Dios. Aquí tenemos algo interesante. Fíjese la placa que sigue, Andrés. Aquí tenemos la promesa de un reino venidero. Dios le dice a Abraham: de ti saldrán reyes. Entonces usted, si tiene un lápiz ahí o algo para marcar, la palabra más importante en verso 1:1 de Mateo, ¿cuál es? La hemos repetido varias veces: Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas del reino, que de él iban a salir reyes. Y observen qué dice el libro de la genealogía. Ahora lo vemos, Mateo 1:1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está subrayado y en negrita, más resaltando. Abraham es la persona importante acá. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo la genealogía. Y observen que Mateo utiliza como el primero en su genealogía Abraham. ¿Por qué usa Abraham? Y justamente porque quiere conectar a Cristo con Abraham. Quiere conectar a Cristo con la promesa que Dios le ha hecho. Entonces, todo el capítulo 1 comienza con una promesa y sigue. Y vamos a ver cómo sigue. Noten el versículo 6 que tenemos allí. El versículo 6, ¿qué dice? Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Noten que el versículo 6 comienza con el rey David. Antes de David había otro rey que conocemos, que fue Saúl, pero ese rey prácticamente no es reconocido como rey de Israel, aunque fue un rey, está en la historia. Pero el modelo de rey, donde Dios se comunicó, donde Dios le dio promesas también a este rey, a David, comienza el reino de David, el reinado de Israel con David. Noten que todos los que menciona después son reyes. Todos son reyes, reyes y reyes y reyes, reyes buenos, reyes malos, están aquí en esta lista. Entonces usted va a subrayar ahí David. Ya tienen la genealogía en el versículo 6 a David. ¿Por qué vamos a señalar a David? Observen aquí qué tipo de reino se cumplió en estos más o menos 400 años que estaban los reyes. Miren, un reino vacilante. Un reino vacilante, ¿por qué? Porque aquí había reyes buenos, malos, y no era un reino estable, no era un reino que llevó al pueblo a la presencia de Dios. Unos llevaban a obedecer a Dios y otros los llevaban, pero a desobedecer terriblemente a Dios. Los reyes, había reyes muy buenos y había reyes malísimos, malísimos como Manasés, que entregó a sus hijos
a los dioses paganos. Entonces, la clave aquí es David, un reino vacilante. Todos los reyes aportaron para este tipo de reino. Pero seguimos leyendo en la genealogía y llegamos al verso 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de deportación a Babilonia. La palabra importante aquí es Babilonia. Márquela, usted la puede subrayar allí. La palabra es Babilonia. ¿Por qué es Babilonia? Porque Babilonia son 70 años de la historia del pueblo de Israel, donde Dios emite sus juicios a la nación de Israel, y porque ellos dejaron al Señor, Dios dijo, bueno, basta, se terminó, y trae disciplina. Y un remanente del pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué pasa con el reino? Observe, aquí hay otra forma de ver el reino. La placa que sigue, ¿cuál es? Ahí está, reino vacante. No hay rey. Se terminó el reino. No hay más rey, no hay más príncipe, no hay más corte, no hay más palacio, no hay nación. Se terminó todo, no hay ciudad. Tremendo, parecería que... Gracias, querida. Parecería que todo se había terminado. ¿Recuerdan? Dios le prometió un reino y reyes a Abraham. Un reino venidero. Después se levantaron reyes, entre ellos David, que fue el rey más notable de todo Israel. Hizo muchas macanas, pero también fue un hombre muy temeroso de Dios y buscó al Señor, y por eso la Biblia dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Se levantaron reyes perversos, corruptos, malos. Ahora estamos en Babilonia, un reino vacante, no solamente un reino vacante, sino una nación deshecha, destruida. Y uno diría, ¿Dios cumple sus promesas o no las cumple? Miren, tenga la certeza de que Dios cumple sus promesas siempre, siempre. Y uno dice, bueno, pero acá se terminó todo. Ellos confiaban en el templo, tenemos el templo es la presencia de Dios, el templo es la casa de Dios. Si está el templo, Dios está con nosotros. ¿Qué hicieron los babilonios? Vinieron y destruyeron todo, hasta el templo destruyeron. Se quedaron sin templo, se quedaron sin ciudad, se quedaron sin nación, se quedaron sin rey, unos pocos se quedaron con la vida. Parecía que la promesa de Dios se había acabado. Pero si uno sigue leyendo la genealogía y mire lo que dice después, ya acá no hay más reyes. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel es aquel gran reconstructor que está en el Antiguo Testamento y es llamado príncipe. Son hombres de posición, son príncipes, querían ser hombres prominentes. Un Zorobabel, y habla de Abiú, Eliakim, Azor. Bueno, y uno sigue todos estos nombres que no nos dicen mucho a nosotros, pero dicen en las Escrituras. Hasta el verso 16, y Jacob engendró a Josué, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si va a subrayar otra palabra clave aquí, es Jesús. Usted tiene 4 palabras claves en toda la genealogía. La primera es Abraham. Dios le hizo la promesa a Abraham. La segunda es David. Primero un reino venidero, después es un reino vacilante. Después Babilonia es su tercer palabra, un reino vacante. Y ahora Jesús. Fíjese qué reino va a ser el de Jesús. Ahí está. Este es el Rey verdadero.
este es el Rey verdadero. Mateo tiene la gran premisa, comienza hablando de Jesucristo como Rey y va a desarrollar todo el Evangelio y va a presentar en todo el Evangelio a Jesucristo como Rey. Interesante ver la genealogía. Si uno dice, ¿quién tiene que decirme esto? Esto me dice que Dios es fiel a su palabra y Dios cumple sus promesas. Jesucristo es Rey, Él es el Rey. Ahora vamos al capítulo 2. En capítulo 1, verso 18, en adelante está el nacimiento de Jesús. Y en el capítulo 2 tenemos aquí, mire, otra actitud. Jesús es anunciado. Interesante, ¿no? Jesús es anunciado 900 años antes de nacer. De muchas maneras, muchas promesas, mucha palabra había escrita. Pero Jesús no es recibido cuando nace. Dice la palabra, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, dice acá, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahí está. ¿Qué dice? Toda Jerusalén se turbó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La realeza no esperaba un nuevo rey. Herodes lo ve como una amenaza. Dice, acá el rey soy yo, no hay nadie más que yo. Una amenaza. ¿Cómo reaccionaron? Se turbaron con indignación. En el lenguaje actual, en la traducción en el lenguaje actual, dice, se pusieron muy nerviosos. La actitud que tuvo el pueblo, el rey y el pueblo se pusieron nerviosos, dice, ¿no? Cada Biblia usa una expresión un tanto diferente, pero casi todas coinciden en esto, ¿no? En turbación, en que estaban molestos, muy molestos. Noten ustedes que el rey Herodes simula aquí una buena intención. En el versículo 6 dice, o más abajo, en el 7, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Qué mentiroso que es este hombre. Qué mentiroso. Vamos a ver después por qué es mentiroso. ¿No? Dice, ustedes vayan, vean dónde está el niño, vuelven otra vez, me avisan, entonces yo voy a ir para adorarlo. Yo me lo imagino, Herodes estaría pensando, bueno, ahí cuando vienen los magos del oriente a avisarme, y ya tendría una guardia militar ahí con una cantidad de soldados listos para ir hasta allá donde estaba Jesús y matarlo. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mandó matar a los niños menores de 2 años. Tremendo, ¿no? ¿Pensamos que quería ir a adorarlo? Yo creo que no, tenía la más mínima intención de adorar al Señor. No tenía la intención. Aquí vemos que Jesús no es recibido. No es recibido, la gente no lo recibe, las autoridades no lo reciben, el pueblo habla de Jerusalén, nadie lo recibe. Si nosotros vamos 40 días atrás, lo vemos en Belén, tampoco había lugar para ellos tuvieron que ir a un pesebre.
Ahora había pasado unos 40 días o más, 45 días por allí, y los magos los encuentran en una casa. Jesús ya no están, los magos no van al pesebre. Esos dibujos que se hacen y esas situaciones que se dibujan, se hacen, los pesebres que tenemos y van los magos al pesebre, no es correcto, porque la Escritura nos dice que ellos fueron a la casa. Jesús no es esperado, de ninguna manera es esperado. Fíjense en lo que dice acá. En el versículo 6, que es Miqueas 5:2, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué dice el profeta? Dice: Belén, de allí saldrá de la tribu de Judá, lo da con más certeza, de la tribu de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Entonces ellos lo sabían. ¿Y quiénes son los que sabían? En el versículo 4 o el versículo 3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó de todo Jerusalén con él, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Fue muy sabio Herodes, el rey fue sabio. En esto fue sabio. Buscó buenos consejeros, buscó buenos asesores, diríamos, del gobierno, buenos consejeros. Y los consejeros le dijeron la verdad, lo asesoraron bien, lo aconsejaron bien. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué hizo él? Todo lo contrario. ¿Qué dijo él? Vayan y vean dónde está, porque yo también voy a ir. Mentira, él quería ir y matarlo. Después lo intentó y no lo logró. Esto nos muestra las actitudes de muchas personas en el día de hoy. Escuchan la verdad, reciben la verdad con toda claridad, con toda sencillez, con autoridad de personas que con autoridad se lo dicen, pero sin embargo después toman actitudes y toman decisiones totalmente dispares y totalmente contrarias. Herodes tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor y lo negó. Y tuvo toda la claridad y lo negó, lo rechazó. Lo tomó banalmente, lo tomó livianamente, lo tomó como una amenaza para su seguridad, para su vida. No había lugar para él en su corazón y lo desechó y perdió la oportunidad de encontrarse con el Señor. Ahora, vemos otra actitud más en los magos. Los magos son estas personas que vienen de Oriente. La palabra en el original es mago, o es también una palabra de ciencia, un científico, una persona ilustre, una persona de gran conocimiento en las letras, en los tiempos, entendido en la ciencia, entendido en la astronomía, entendido en los sueños, entendido en las cosas de la vida. Hombres que seguramente conversaban entre ellos, eran muy instruidos estas personas que vinieron a buscar a Jesús. Y dice acá que ellos fueron enviados a Belén. Observen que no fueron los principales sacerdotes ni los escribas los que hablaron con los magos. Fue el mismo Herodes. El mismo Herodes dice acá, enviándolos a Belén, le dijo, en el versículo 7, lo que leí antes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Se interesó, tuvieron una charla privada muy profunda acerca de la dirección de la estrella, de todo el acontecimiento. Fue muy, muy preciso. Y dice más, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y adore.
¿Por qué les dijo enviándolos a Belén? Porque los principales hombres, los sacerdotes, le dijeron: Herodes, en Belén van a nacer. Hay que ir a Belén y hay que preguntar. Herodes sabía todo, pero rechazó totalmente a la persona de Cristo Jesús. Lo rechazó totalmente y perdió la oportunidad de tener un encuentro con Él. Pero estos hombres persistentes, constantes, sabios, ellos fueron sabios. Fíjense en la sabiduría en buscar a Dios. El principio del temor es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice. En el principio de la sabiduría, dice Salomón, es el temor a Dios. Estos fueron hombres sabios, tuvieron temor y dijeron: acá nació en Belén alguien mucho más que un niño, mucho más. Y ellos fueron. Y dice la palabra de Dios acá: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Jesús es adorado. Jesús es adorado. Ya no es rechazado, ya no es desechado por las autoridades, es adorado. Y se regocijaron. Hay una actitud de gozo, de agradecimiento, de gratitud cuando se encuentran con Jesús. ¿Y qué le traen al Señor? Le traen oro, le traen incienso y le traen mirra. El incienso es una resina aromática que se extrae de un árbol. Justamente el árbol se llama incienso. Y hay un incienso rojo y hay un incienso blanco. Y el incienso blanco tiene más perfume que el otro. Es una resina que es la savia del árbol, que es un perfume. Y eso se utiliza para hacer otros perfumes y se mezclaba en Éxodo 30, verso 34, allí donde se preparaban el óleo, donde se ungían a los sacerdotes, se utilizaba el incienso. Estos magos trajeron esto, habrán tenido que elegir entre tantos regalos, ¿qué podemos llevar al niño que ha nacido, al rey que ha nacido? Es un rey. ¿Por qué llevaron incienso? Bueno, uno se pregunta, podía responder y hacer tener muchas respuestas de esto, ¿no? Que podría hablar del ministerio sacerdotal del Señor. Yo no sé si ellos tenían la comprensión de semejante atributo en la persona de Cristo, pero le llevaron incienso. La Biblia no nos dice nada de eso. Le llevaron mirra. La mirra es una especie aromática que se utiliza como perfume. La mirra también surge de una planta, es una resina sumamente perfumada, es más perfumada que el incienso, la mirra. Y la mirra se utiliza también para perfumar la ropa y también para perfumar los cuerpos cuando eran embalsamados. Interesante, ¿no? ¿Por qué estos hombres llevaron justamente estas cosas para entregárselas a Jesús? Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué rica que es la Escritura, nos deja a nosotros para pensar y para decir gracias, Señor, porque los detalles que hay en la palabra, cuántos detalles hay que a mí me ensancha el corazón y me hace feliz al leer la palabra y saber que Dios nos habla con toda seguridad y con toda certeza. Probablemente ellos estaban anticipando el ministerio sacerdotal de Jesús y estaban anticipando la muerte de Jesús también. Dice la Biblia, pero en esta parte no la dice. Si usted lee en Lucas, María guardaba todas las cosas en su corazón, en los primeros capítulos. Acá no dice que María lo guardaba, pero podemos suponer que María guardaba todo esto en su corazón y acrecentaba el tesoro, el buen tesoro que hay adentro nuestro cuando realmente lo cultivamos, lo valoramos y guardamos estas cosas preciosas de Dios. Y el oro, le regalaron oro.
Trajeron oro. Y claro, a los reyes, ¿qué le vas a dar? ¿Menos que oro? No hay otra cosa más preciosa que el oro. ¿Cuánto oro? No sé cuánto oro, pero le trajeron oro. Hay algo muy interesante en todo esto. Ellos inmediatamente fueron alertados por una revelación de que tenían que irse a Egipto y en Egipto quedarse allí hasta que Dios le diga, bueno, vuelvan otra vez. De Egipto llamé a mi hijo, dice el profeta. Entonces ellos fueron a Egipto. Ya habían estado 40 días de venir del norte hasta Belén, cuando era el censo. Ahora se iban a Egipto. En Egipto estuvieron también un buen tiempo. No tenemos la precisión del tiempo en Egipto, pero estuvieron un tiempo hasta que Herodes murió. ¿Con qué se iban a mantener ellos todo ese tiempo? 3 personas, el matrimonio, más el niño, extranjeros en tierra de Egipto. ¿Con qué se iban a mantener? Dios es sabio y Dios es proveedor y protector y envía los recursos necesarios para que José y María y el niño tengan todo lo que necesitaban en Egipto para poder vivir allí y poder volver otra vez a su tierra. El dinero estaba. Dios provee, Dios no deja faltar nada. Cuando miro toda esta historia y veo estos hechos que rodean el nacimiento de Jesús y la persona del Señor Jesucristo, y en estos primeros tiempos de su vida, en apenas 40, ¿por qué eran 40 días? Después de haber nacido el niño, toda mujer que estaba sujeta a la ley en el pueblo de Israel, tenía que esperar 40 días para su purificación. Entonces ellos habían sido purificados. Usted lo puede leer eso en Lucas. Entonces ellos ya estaban en una casa y estaban esperando la dirección de Dios, a ver qué hacemos ahora. Volvemos al norte, nos quedamos en Belén, ¿a dónde vamos? Y ocurren estas cosas. Dios está al control y al mando de todas las cosas que ocurren. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Qué vemos de toda esta historia? Yo lo que puedo apreciar de aquí, que nuestra actitud debe ser darle al Señor lo mejor que tenemos, como hicieron estos hombres sabios. El principio del temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Ser hombres sabios, hombres temerosos de Dios. La actitud adecuada es darle lo mejor al Señor y adorarlo a Él, sobre todas las cosas. Adorarlo a Él implica algunas cosas como vivieron estos hombres. Desecharon lo demás, sortearon todos los obstáculos, no se detuvieron, siguieron adelante y llegaron hasta el mismo Señor para adorarle. Debería ser una actitud nuestra también, de nosotros estar dispuestos y listos para adorar al Señor en todo momento. Y en esta Navidad poder recordar, gracias Señor, decirle gracias Señor porque viniste a este mundo. Gracias Señor porque tú eres mi Dios, eres mi Salvador. Y si en esta mañana no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, porque Él vino y murió en una cruz para ser el Señor y ser el Salvador. Y termino con este versículo de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27. Mire, aquí lo que dice. Mateo 27, verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Lo ve? ¿Cómo empieza Mateo? Con Abraham, un reino venidero. ¿Cómo termina Mateo? Sobre la cruz de Cristo, un cartel, un mensaje. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Él es el Rey. Muchos no lo reconocieron y lo rechazaron. Es nuestra oportunidad
en esta mañana de conocer a Jesucristo como Salvador personal si no lo has hecho. Y aquellos que lo conocemos, adorarle a Él y decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias en esta mañana por este tiempo juntos y gracias, oh Dios, porque viniste a este mundo. Te hiciste hombre, moraste entre nosotros, siendo Rey y Señor de señores, Rey de reyes. Tú eres Dios. Señor, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por aún estar en la cruz y morir allí por nuestros pecados, para darnos la salvación, la vida eterna y una esperanza segura en ti, Señor. Gracias. Señor, queremos conocerte más y adorarte a ti. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hay plenitud de gozo en tu presencia.